Él acaba de regresar de Gasherbrum, ha hecho 2 cumbres en 6 días, Gasherbrum 1 y 2 ambas, y tuve el honor de conocerlo en el campamento 1. Ese tipo se va a matar. Cada alpinista en el K2 escuchó la radio en el campamento base esa noche, el 5 de febrero de 2021. Un hombre de 42 años está parado en una empinada y vertical pared de hielo conocida como la 21.000 pies de altura. Está desenganchado y mirando hacia abajo a una caída vertical en el abismo del Karakorum. Su oxígeno se ha acabado, sus tiendas están destrozadas y ha pasado las últimas 30 horas exhausto. Su cerebro ha comenzado, en efecto, a apagarse. Su doctorado en ciencias de las plantas no significa nada aquí. Su década en las cumbres más peligrosas del mundo no significa nada aquí. En este momento, una sola secuencia de mosquetones de metal es lo único que lo separa de una caída de 1800 metros. Tiene que hacer una maniobra que ha realizado miles de veces. Y por primera vez en su vida está a punto de equivocarse en el orden. Todos en el K2 saben que este hombre va a morir. Esto es lo que pasó después. Bienvenido al Extreme. Atanas Skátov no era un alpinista común. Para empezar, era un científico, un investigador en activo con publicaciones revisadas por pares. Tenía un doctorado en protección de plantas de la Universidad Agrícola de Plovdiv, Bulgaria, y obtuvo su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín. Y pasó la primera parte de su vida adulta estudiando el control biológico de la mosca blanca de invernadero. Nunca había estado en una montaña hasta el verano de 2010, cuando recorrió un sendero de 400 millas a través de las montañas de Bulgaria. Nadie puede explicar completamente lo que le pasó en ese sendero. Él mismo nunca dio una respuesta clara. Pero cuando todo terminó, el mundo controlado y predecible de los invernaderos y los informes de laboratorio ya no le parecía suficiente. Se detuvo, cambió de rumbo y empezó a entrenar para las montañas. Y desde ese momento tomó otra decisión extraña. Como vegano de toda la vida, decidió que cualquier altura que alcanzara, la alcanzaría sin consumir ningún producto de origen animal. Lo llamó su experimento. Iba a demostrar, científicamente, a través de su propio cuerpo y en las montañas más difíciles del mundo, que las plantas eran suficientes. Que no necesitabas carne para sobrevivir a las demandas físicas más extremas que el planeta podía producir. Si escalas, probablemente entiendes lo absurdo que suena esto. La lógica nutricional de la escalada en alta montaña se había basado en la proteína animal durante décadas. A grandes alturas, tu cuerpo quema calorías más rápido de lo que puede reponerlas, y las plantas simplemente no tienen suficiente energía para mantener el ritmo. O al menos eso pensaba la gente. Cada expedición seria, cada guía establecido, cada fisiólogo de altura operaba bajo esa misma suposición. Los alpinistas comen carne congelada y deshidratada, mantequilla, grasa animal, lo que sea que genere calor y mantenga los músculos en movimiento. Cualquier cosa menos plantas. Atanas no discutió con ellos, simplemente escaló. Su primera montaña fue el Kilimanjaro en Tanzania en 2013, luego Elbrus en Rusia. Su primera cumbre en el Himalaya fue el propio Everest en 2014 desde el lado norte. Lo hizo sin oxígeno suplementario en la cima, convirtiéndose en el primer vegano conocido en estar en el punto más alto de la Tierra. Estuvo en la cima y bajó de regreso. Luego regresó al Everest y lo volvió a escalar, esta vez por el lado sur. Luego el monte Manaslu, Annapurna, Makalu, que escaló en 94 horas con una sola noche en el campamento base, rompiendo un récord nacional de velocidad. Para 2017, Atanas se convirtió en el primer vegano del mundo en completar el reto de las 7 cumbres. Era un hombre con una misión que nadie había intentado antes, y estaba en camino porque en 2019 Atanas logró algo que quebraría a alpinistas con décadas de experiencia. Él alcanzó la cima de Kanchenjunga, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 y Dhaulagiri, todo en un solo año. Esos son 4 picos por encima de 26.000 pies en 365 días. La mayoría de los alpinistas de élite consideran que alcanzar una cima de 26.000 pies en un año es un logro extraordinario. Antonis hizo 4 cimas a base de plantas.
Para finales de 2019, este agrónomo búlgaro había alcanzado con éxito la cima de 10 de las montañas de 26,000 pies más altas del mundo. Su objetivo era ser el primer vegano en escalar las 14. Y para demostrar realmente su punto de que los veganos no están en desventaja, necesitaba el laboratorio definitivo para su próximo desafío. Necesitaba una montaña que no solo desafiara a los escaladores, sino que activamente intentara matarlos. Necesitaba la única cima que aterrorizaba incluso a los sherpas más curtidos. Necesitaba el K2. Porque mientras el monte Everest es el techo del mundo, el K2 es simplemente la montaña salvaje. Ubicado en el remoto corazón de la cordillera del Karakorum, en la frontera entre Pakistán y China, el K2 se eleva a 28,251 pies. Es solo unos cientos de pies más bajo que el Everest, pero las dos montañas no podrían ser más diferentes en esencia. La ruta estándar del Everest permite a los alpinistas caminar durante largos y agonizantes tramos. El K2 no ofrece absolutamente nada de eso. Es una pirámide dentada y salvaje de roca negra y hielo azul durísimo. No hay secciones para caminar, ni lugares para recuperar el aliento. Las estadísticas lo dicen todo. Literalmente, más seres humanos han ido al espacio exterior que los que han estado en la cima del K2. Por cada 4 alpinistas que logran llegar a la cima, uno se queda en la montaña para siempre. Y eso es en verano. Atanas Skátov no planeaba ir en verano. Él se había inscrito para la temporada de invierno, 2020 a 2021. Escalar el K2 en verano es extremadamente difícil. En invierno simplemente es imposible. La temperatura baja hasta menos 60 grados Fahrenheit. En enero y febrero, la corriente en chorro, una cinta de vientos con fuerza de huracán que circula por la atmósfera superior, cae directamente sobre el K2. Los vientos superan rutinariamente las 120 millas por hora, pero es la presión atmosférica lo que hace que el K2 en invierno sea una verdadera trampa mortal. Debido a que el aire frío es más denso y se comprime hacia abajo, la presión del aire en el K2 durante el invierno baja tanto que, en ciertos días de febrero, un alpinista a 26,000 pies en el K2 en realidad está inhalando menos oxígeno por respiración de lo que estaría parado en la misma cima del monte Everest. Los montañistas habían estado intentando llegar a la cima del K2 en invierno durante más de 30 años sin éxito. Era el último gran premio del alpinismo de gran altitud. Tu cuerpo no puede aclimatarse a esto, simplemente comienza a morir. La sangre se espesa, la digestión se detiene por completo porque el estómago no puede destinar el oxígeno necesario para descomponer los alimentos. Para sobrevivir, el cuerpo humano requiere desesperadamente calor, generado al quemar grandes cantidades de calorías densas. Para un vegano estricto, adentrarse en un entorno de menos 50 grados, donde el cuerpo clama por grasas animales densas, era la apuesta más arriesgada de todas. Si el experimento de Atanas Skátov tenía un jefe final, este era. Y en diciembre de 2020 decidió intentarlo. Antonis empacó su equipo y comenzó la agotadora caminata de una semana por el congelado glaciar Baltoro. Pero cuando finalmente llegó al campamento base del K2 a 17,000 pies, lo que vio fue una escena como ninguna que la montaña hubiera presenciado antes. Normalmente, una expedición invernal al K2 era un asunto solitario y desesperado que involucraba a un puñado de escaladores endurecidos. Pero debido a que la pandemia de COVID-19 había cerrado las fronteras de escalada en Nepal y China durante todo 2020, Pakistán se había convertido en la única opción. Esa temporada, el campamento base se había convertido en una extensa y congelada aldea. Más de 60 montañistas se habían reunido en el glaciar. Había expediciones independientes como la del legendario alpinista pakistaní Ali Satpara y el rescatista islandés John Snorri. Había un equipo altamente organizado y de estilo militar de alpinistas nepaleses liderado por Nirmal Purja. Y luego estaba esta enorme expedición comercial organizada por Seven Summit Treks, a la que se había unido Atanas. Este operador trajo un ejército de sherpas, kilómetros de cuerda fija y docenas de clientes que pagaron, todos esperando asegurarse un lugar en la historia. Atanas Skátov se instaló en su tienda, organizando su equipo y preparándose para las brutales rotaciones de aclimatación. Él tenía el intelecto, tenía la resistencia y tenía la creencia inquebrantable en su filosofía.
Pero cuando llegó el invierno profundo, los 60 alpinistas sentados en el glaciar estaban a punto de descubrir que el K2 no se preocupa por tu filosofía, tu currículum ni tu dieta. El 16 de enero de 2021, el clima sobre el K2 hizo algo que casi nunca hace en invierno. Estaba tranquilo. Los vientos en la cima bajaron a menos de 10 millas por hora. Eso es más tranquilo que una tarde típica de verano. Los meteorólogos que habían estado siguiendo el K2 durante décadas lo llamaron una oportunidad que solo se presenta una vez por generación. Los alpinistas tenían un día, tal vez dos, para llegar a la cima antes de que la montaña volviera a ser lo que es. Un equipo de 10 alpinistas nepaleses, liderado por el exoperador de las Fuerzas Especiales Británicas Nirmal Purja, había estado esperando exactamente esto. Se movieron rápido. Se movieron juntos. Y a las 4:43 p.m. del 16 de enero, los 10 pisaron la cima del K2 cantando el himno nacional de Nepal. A 28.251 pies lo habían logrado. 33 años de fracasos terminaron en una sola tarde, en el único día en que la montaña olvidó ser letal. Para el mundo del alpinismo, fue como llegar a la luna. El último gran premio había caído. Para Atanas Eskatov, sentado en su tienda en el campamento base, era algo más complicado que una celebración. Le quedaban 4 cumbres en su lista. Una de ellas acababa de ser conquistada, pero eso no era razón para regresar a casa. Era una razón para esforzarse aún más. La ruta ahora estaba equipada con cuerdas fijas hasta la cima, y lo más importante, la barrera psicológica de lo imposible había sido eliminada. Así que se quedó en la montaña. Para el 1 de febrero, esta decisión parecía ser muy peligrosa. La ventana única en una generación que llevó al equipo nepalí a la cima se cerró de golpe en cuanto bajaron, y lo que la reemplazó fue el puro invierno del Karakorum. Las temperaturas en la parte alta de la montaña volvieron a bajar a menos 50 grados Fahrenheit con varias tormentas invernales. Los alpinistas que esperaban veían pasar pronóstico tras pronóstico, sin que ninguno fuera útil para ellos. Luego, en los primeros días de febrero, los meteorólogos encontraron una pequeña ventana que se abría entre el 4 y el 5 de febrero. El meteorólogo de la expedición fue directo al decir que intentar alcanzar la cima del K2 en una ventana tan pequeña era un riesgo incalculable. Un pronóstico lo describió como una situación en la que a duras penas se podía sobrevivir, incluso teniendo todas las ventajas a tu favor. Pero para los alpinistas que habían estado viviendo en el glaciar durante casi 2 meses, que ya habían gastado sus ahorros y vieron a los nepaleses acaparar los titulares que todos habían venido a buscar, esta era la última puerta que quedaba abierta. Así que, en la mañana del 4 de febrero, decenas de alpinistas comenzaron a subir hacia el campamento 3, y Antonis era uno de ellos. El plan era tan simple como agresivo. Normalmente, un intento de cumbre en el K2 se realiza así. Primero, subes desde la base hasta el campamento 4 a 25.600 pies. Es el último refugio posible antes de las laderas superiores de la montaña. Duermes ahí, revisas tu equipo y sales en plena noche, subiendo en la oscuridad para llegar a la cima a primeras horas de la tarde. Luego, desciendes rápidamente de regreso aquí a salvo antes de que el clima empeore. Ese es el procedimiento establecido. Así es como se escala el K2. Pero para esta cumbre, Atanas y el resto del grupo de Seven Summit Treks no iban desde el campamento 4. Debido al mal clima, no había campamento 4. No se había establecido ninguna tienda ahí. Así que el plan era lanzar directamente desde el campamento 3 en su lugar, agregando 500 metros verticales a un ascenso a la cima ya brutal. A 7.300 metros cada 30 metros de ascenso, puede tomar una hora de esfuerzo agonizante. Voluntariamente estaban agregando una eternidad al día más difícil de sus vidas. La ventana era demasiado estrecha, no había tiempo para establecer el campamento 4. Era el campamento 3 o nada. Pero lo que les esperaba en el campamento 3, sin embargo, hacía que la ausencia del campamento 4 pareciera el menor de sus problemas. Más de 25 alpinistas llegaron con pocas horas de diferencia. Las tiendas que habían sido almacenadas previamente en la montaña semanas antes habían sido destrozadas y arrancadas de la pared por el viento. Había refugio para aproximadamente la mitad de las personas que llegaron. 6 hombres terminaron apretados en una tienda para 2 personas. Otros se apretaron con desconocidos.
Nadie pudo encender bien una estufa para derretir nieve y conseguir agua. Nadie pudo comer. Nadie pudo dormir. La temperatura afuera era de menos 40 grados Fahrenheit y el viento seguía aumentando. Atanas llegó al campamento 3 tarde en la noche. Para cuando arrastró su cuerpo exhausto hasta el campamento, el caos ya era absoluto. Su grupo no tenía tienda de campaña en absoluto. Se vio obligado a hacer vivac a la intemperie, en el frío letal. Pero lo que lo hizo alejarse del borde fue el oxígeno. Atanas y su Sherpa, Lakpa Dendi, habían llegado a 24,000 pies confiando en la cadena de suministro comercial para proveerles oxígeno suplementario en el último esfuerzo. Pero el oxígeno necesario simplemente no estaba ahí. Atanas se quedó sin ninguna reserva. A 24,000 pies quedarse sin oxígeno es demasiado arriesgado. Sin él, el cuerpo pierde su capacidad de generar calor, la sangre se espesa y el cerebro comienza a asfixiarse. La congelación aparece rápidamente. En la oscuridad helada, las radios abiertas de la expedición comenzaron a transmitir el pánico puro de la zona de la muerte. No puedo sentir mis dedos de los pies aquí arriba. No me he cambiado de ropa y me estoy congelando, transmitió una voz desesperada. ¿Por qué no hay más tiendas aquí arriba?, gritó otro. La infraestructura de la enorme expedición comercial se había desmoronado por completo. Lo que se suponía que sería una base de operaciones coordinada, se había convertido en una lucha desesperada solo por sobrevivir la noche. Y fue en este escenario tan aterrador donde la observación más escalofriante de toda la expedición se escuchó por la radio. «Ese tipo va a matarse». La voz se escuchó por el canal de radio abierto que todos los escaladores en la montaña estaban escuchando esa noche. Era un escalador en el campamento 3, observando a otro que todavía estaba decidido a llegar a la cima, a pesar de que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Nadie sabe quién habló, pero el contexto es inconfundible. Ahora Atanas era un hombre inteligente. En algún momento durante esa noche brutal, él evaluó su situación e hizo los cálculos. Un escalador cansado en el K2 es un peligro andante. Un escalador vegano cansado sin oxígeno definitivamente no iba a tener un final feliz. Así que honestamente decidió no intentar llegar a la cima, descendería en la mañana. Sobrevivió la noche apretado en una tienda de campaña a menos 40 grados Fahrenheit, apenas hidratado, apenas descansado. Pero la montaña no había terminado con él. Sobrevivir la noche en el campamento 3 solo significaba que ahora tenía que sobrevivir al descenso. En el K2, el descenso es históricamente donde la montaña cobra su precio. Al subir, estás impulsado por la adrenalina y la ambición. Al bajar, estás funcionando en vacío. El glucógeno se ha acabado. Los músculos están sin energía. Las decisiones que eran claras al subir se vuelven confusas al bajar, y la gravedad contra la que luchaste durante días se convierte en un enemigo implacable. Era la mañana del 5 de febrero, alrededor de las 10:00 am. Atanas Skatov y Lakpa Dendi comenzaron su retirada de la zona de la muerte. Para bajar del campamento 3 tenían que atravesar la pirámide negra. Es una sección notoriamente empinada, casi vertical, de hielo y roca extremadamente dura, a unos 21,000 pies de altura. Esta sección de la montaña está equipada con cuerdas fijas, pero no todas las cuerdas son iguales. A lo largo de los años, docenas de expediciones han dejado sus cuerdas atrás. Algunas eran completamente nuevas, colocadas por el equipo nepalí apenas unas semanas antes. Otras eran antiguas, restos podridos que se romperían bajo tu peso sin previo aviso. Elegir la equivocada es como agarrar un cable deshilachado en la cara de un acantilado. Te das cuenta de que era la equivocada mientras caes. Para descender estas cuerdas de forma segura, un escalador usa 2 sistemas al mismo tiempo. El primero es un dispositivo de fricción para descender. Piénsalo como un freno de mano. Este dispositivo se pasa por la cuerda y controla qué tan rápido desciendes. El segundo es un cable de seguridad, una correa corta que va enganchada desde tu arnés directamente a la cuerda. Es tu cinturón de seguridad. Si el freno de mano falla, el cinturón de seguridad te detiene. Juntos son lo único que hay entre tú y la montaña de abajo. Pero aquí está el problema. Las cuerdas no son una sola línea continua. Están atornilladas a la cara de la montaña cada pocos metros.
En cada uno de esos pernos tienes que hacer un cambio, desencajarte de la cuerda de arriba y volver a engancharte en la cuerda de abajo. Primero el freno de mano, luego el cinturón de seguridad del asiento. Y hay una regla que nunca se puede romper. Vuelve a sujetar el cinturón de seguridad del asiento a la cuerda inferior antes de soltar cualquier cosa de arriba. Porque durante unos segundos en ese intercambio, si te equivocas en el orden, no te estás sujetando de nada. Atanas Skatov lo sabía muy bien. Había hecho este cambio cientos de veces en Annapurna y Cho Oyu. Conocía estas cuerdas como un cirujano conoce un bisturí. Alrededor de las 10:30 de la mañana, él y Lokpa comenzaron su descenso. Justo debajo del campamento 3, el Sherpa Lokpa se detuvo en las cuerdas, sacó su cámara para documentar el descenso y grabó imágenes en alta definición de su cliente. En este video, Atanas Skatov se veía en buena forma física. Él tenía el control. Había asegurado con éxito su dispositivo ATC de descenso a la cuerda fija y se estaba preparando activamente para descender en rappel por las cuerdas del tramo empinado. No había señales externas de pánico, tropiezos o un colapso inminente. Buscando capturar el entorno, Lokpa giró su cámara alejándola de Atanas, para filmar el impresionante y hermoso paisaje de la cordillera del Karakorum que se extendía debajo de ellos. Cuando Lokpa volvió a girar la cámara apenas unos segundos después, Atanas Skatov ya no estaba. Un momento antes, Atanas estaba ahí. Al momento siguiente, ya no estaba. Un breve desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres, enlace de Patreon abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Debajo de ellos, en la pirámide negra, un cineasta canadiense llamado Elias Saikali estaba haciendo su propio y cuidadoso descenso junto a su guía Sherpa, Pasan Furba Sherpa. Elia no era un observador casual. Era un cineasta galardonado de documentales de gran altitud que había pasado años documentando a alpinistas en las montañas más peligrosas del mundo. Había venido al K2 específicamente para filmar la expedición invernal de la leyenda pakistaní Ali Sadpara y el alpinista islandés John Snorri. La noche anterior, su propio intento de llegar a la cima se detuvo en seco cuando las 6 botellas de oxígeno que había pagado y dejado previamente en el campamento 3 no se encontraban por ningún lado. Sin ellas, subir más alto era una sentencia de muerte. Así que él y Pasang se habían retirado un poco montaña abajo, armaron su tienda y pasaron la noche brutal escuchando el caos en el canal de radio abierto por encima de ellos. Ahora estaban descendiendo, moviéndose con extrema precaución, enganchándose a varias cuerdas al mismo tiempo, porque el enredo de líneas viejas y nuevas en la pirámide negra hacía que confiar en una sola cuerda fuera una apuesta. Estaban a mitad del descenso cuando algo rompió el silencio por encima de ellos. Sin advertencia, sin sonido, sin grito, solo un cuerpo en un traje de plumas rojo brillante volando sobre su cabeza. El cuerpo pasó a solo unos centímetros del cráneo de Pasankaji. Luego voló directamente sobre Saikali, quien solo pudo mirar con horror paralizado mientras Atanas Skatov daba vueltas y se volteaba, rebotando violentamente contra las implacables laderas heladas, durísimas. Atanas cayó muy abajo por la sección de la pirámide negra, y la velocidad de un cuerpo humano cayendo por una pendiente empinada de hielo duro es devastadora. En algún momento durante la caída, los repetidos impactos contra el hielo arrancaron a Atanas completamente de su traje de plumas, así que su traje rojo brillante quedó atascado en la nieve en la cara de la montaña, mientras su cuerpo continuó deslizándose casi 6.000 pies hasta llegar al campamento base avanzado. Y ese fue el final. Los intentos de rescate comenzaron de inmediato. Para las 3 p.m. de esa misma tarde, un helicóptero militar pakistaní voló hasta 18.000 pies cerca del campamento base avanzado. Un equipo terrestre, incluido el líder de la expedición Chang Dawa Sherpa, llegó al sitio del impacto, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Atanas falleció al momento del impacto. Aseguraron sus restos, lo subieron a la aeronave y fue trasladado en avión a la ciudad de Skardu. El traje de plumas rojo se quedó en la montaña. La suposición natural inmediata cuando un alpinista cae estando asegurado con cuerdas fijas es una falla catastrófica del equipo. Los rumores iniciales se difundieron rápidamente, con informes tempranos que afirmaban que una cuerda fija se había roto.
Pero esta teoría fue descartada rápidamente porque el líder de la expedición, Chang Dawa Sherpa, insistió después en que todas las cuerdas estaban intactas y que algunos errores debieron provenir de Atanas. Pero el testimonio más perjudicial vino del hombre que había estado justo a su lado. Lokpa Dendi acababa de grabar a Atanas, lo había visto asegurarse. Y lo más importante, Lokpa tuvo que bajar por exactamente la misma sección de la pirámide negra inmediatamente después de que Atanas cayera. Cuando le preguntaron sobre el equipo después, Lokpa dio una respuesta simple y devastadora. La cuerda no está cortada. Bajé por la misma cuerda. Cometió errores cuando cambió de línea de seguridad, dijo. El consenso forense entre los expertos es brutal en su simplicidad. No hubo falla en la cuerda. Atanas Skátov cometió un error fatal al cambiar de cuerda. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que un científico altamente inteligente y metódico, con un doctorado, simplemente se desengancha de una montaña? La respuesta no es estupidez, no es descuido, es algo mucho más inquietante. Piensa en la última vez que estuviste realmente agotado hasta los huesos, no solo cansado, ese tipo de agotamiento en el que entraste a una habitación y olvidaste por qué estabas ahí, en el que leíste la misma frase 4 veces y aún así no pudiste entenderla. Así funciona tu cerebro al 20%. Ahora, toma ese cerebro y ponlo afuera a menos 40 grados Fahrenheit, sin tienda, sin dormir, sin agua durante toda una noche. A 24,000 pies donde cada respiración te da solo una fracción del oxígeno, necesitas pensar con claridad. Ese es el cerebro con el que Atanas Skátov estaba trabajando la mañana del 5 de febrero. Y cuando estás fatigado a altitudes extremas, la parte de tu cerebro responsable de secuenciar y recordar que el paso A debe ir antes que el paso B es lo primero que falla. La misma maquinaria que hace que abrocharse el cinturón de seguridad se sienta sin esfuerzo al nivel del mar simplemente deja de funcionar. Atanas Skátov no olvidó cómo enganchar una cuerda. Olvidó por una fracción de segundo cuál mosquetón iba primero. En una carretera plana eso no te cuesta nada. En la pirámide negra del K2 en febrero, después de la noche que acababa de sobrevivir, le costó todo. El primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, se dirigió a la nación cuando se dio la noticia. La montaña se ha llevado a otro de nuestros grandes alpinistas. Atanas Skátov era un hombre valiente, un hombre con una causa. Tenía un hijo de 12 años llamado Vasil, en casa, en Bulgaria, y aún le faltaban 4 cumbres en una lista que le había tomado una década construir, pero ya no volvería a verlas. Atanas se desenganchó de la cuerda de seguridad por una fracción de segundo, cometiendo un solo error rutinario que le costó la vida. Eso fue todo lo que hizo falta para un hombre que había estado en 10 de las montañas más altas del mundo. Pero si crees que morir en el descenso después de tomar la decisión correcta es la forma más brutal en que esta montaña se lleva a la gente, espera a ver lo que les hace a aquellos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir. Este siguiente video te va a impactar.